Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Vamos a continuar entonces, vamos a complementar con el tema que nos faltaba, la primera sesión de clase, donde ya habíamos estado desarrollando el concepto de probabilidad y la probabilidad condicional. Entonces, en esta sesión de clase vamos a complementar, eh, bueno, seguimos obviamente con probabilidad, vamos a complementar con la independencia de eventos y la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿no? Con eso ya cerraríamos, obviamente, los temas correspondientes a la semana número 5. No se olviden, obviamente, de desarrollar la tarea individual 4, que se cierra esta noche a las 23:59, ¿no? Con eso ya prácticamente cerramos todo lo que se refiere a la semana 5, ¿no? Y comenzamos la próxima semana con la semana 6. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a iniciar a desarrollar el tema de independencia de eventos o eventos independientes, ¿no? Correspondiente a la semana 5, sesión 2, ¿no? Que por motivos que ya todos sabemos, ¿no? Por el feriado no pudimos desarrollarlo en su día, eh, que es el viernes, ¿no? Entonces por eso estamos de manera adicional, estamos desarrollando nuestra sesión el día de hoy. Igual queda grabado para aquellos estudiantes que no han podido asistir por A o B motivos, entonces pueden ver la grabación. Bueno, entonces empecemos con el tema a desarrollarse en esta sesión. Empezaremos con la independencia de eventos. Independencia de eventos o eventos independientes. A diferencia que en la sesión anterior, cuando trabajamos la probabilidad condicional, decíamos que esta probabilidad lo desarrollábamos, lo calculábamos cuando se presentaban dos eventos que eran dependientes, ¿no? Porque la ocurrencia de uno de ellos dependerá de la ocurrencia del otro evento. Entonces, cuando tenemos eventos que son dependientes, podemos aplicar la probabilidad condicional. Pero en este caso de independencia de eventos, aquí prácticamente los eventos que van a intervenir en el cálculo de la probabilidad obviamente van a ser eventos llamados independientes, es decir, no tienen ninguna relación en común, ¿no? O sea que un evento o la ocurrencia de un evento no depende de la ocurrencia del otro. O sea, son eventos llamados independientes, ¿no? Esa es la característica o la particularidad de este tipo de eventos. Algunos ejemplos que podemos nombrar de eventos independientes, bueno, hay muchas, ¿no? Pero aquí vamos a nombrar solamente dos. Al realizar el experimento juego de tiros al blanco, podemos definir dos eventos. El evento A se acierta al blanco en el segundo tiro y el evento B se acierta al blanco en el quinto tiro. Obviamente, estos dos eventos A y B son eventos llamados independientes, ¿no? ¿Y por qué? Porque la ocurrencia de uno de ellos no depende de la ocurrencia del otro. Es decir, si el jugador acierta al blanco en el quinto tiro, eso no depende de que haya acertado o no acertado al blanco en el primero, segundo, tercero o cuarto tiro, ¿no? Entonces son eventos totalmente independientes. Otro ejemplo, se realiza el experimento de lanzar una moneda al aire 8 veces. Se han definido estos dos eventos, el evento A, obtener cara en el tercer lanzamiento, y el evento B, obtener sello en el sexto lanzamiento. Entonces, estos dos eventos son independientes. La ocurrencia de un evento no depende de la ocurrencia del otro evento. Obtener sello en el sexto lanzamiento no depende de haber obtenido cara o sello en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lanzamiento. O sea que son eventos independientes. ¿De acuerdo? Y así podemos eh, ir viendo más ejemplos acerca de eventos independientes, ¿no? Entonces acá la idea
cuando trabajemos con los eventos independientes es que estos eventos obviamente no tienen ninguna relación de dependencia, ¿no? Por eso que se trabaja este tema de eventos independientes o independencia de eventos. Bueno, a raíz de que ya un evento no depende del otro evento para su ocurrencia, eso quiere decir que los eventos son independientes. Entonces, si dos eventos, tales como A y B, son independientes, entonces se debe cumplir lo siguiente, que la probabilidad de A dado B, o sea, una probabilidad condicional de A dado B, simplemente sería la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque como A ya no depende de B, entonces ya no sería factible desarrollar la probabilidad condicional, ¿no? Entonces esta probabilidad condicional sería simplemente la probabilidad de A. Y lo mismo ocurre para la probabilidad de B dado A. Como B ya no depende de A, entonces esta probabilidad condicional simplemente sería la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Entonces, debido a la independencia de eventos, se puede cumplir entonces estas dos relaciones. A raíz de eso, entonces, se ha deducido, ¿no? Se ha demostrado una regla que se llama la regla multiplicativa de la probabilidad, ¿no? Regla multiplicativa de probabilidad. Es decir, esta regla multiplicativa de la probabilidad me va a servir para probar si dos eventos son independientes. ¿Qué tiene que ocurrir para que dos eventos sean independientes? Que la probabilidad de la intersección de dos eventos, ¿no? Si es igual al producto de sus probabilidades, entonces los dos eventos son independientes, ¿no? Si son diferentes, entonces no serán independientes. Entonces, esta reglita que se llama la regla multiplicativa de la probabilidad me va a servir para probar, ¿no? Si dos eventos son independientes, ¿no? Entonces, pero también si ya sabemos que dos eventos, si ya conocemos y sabemos que dos eventos son independientes, automáticamente se debe cumplir esta regla multiplicativa, ¿ya? Se debe cumplir esta regla multiplicativa. Bien, a raíz entonces del concepto de eventos independientes y la regla multiplicativa de la probabilidad para este tipo de eventos, entonces se han demostrado algunas propiedades. Algunas propiedades correspondientes a eventos independientes. Entonces, si tenemos dos eventos como A y B que son independientes, ¿no? Entonces, por las propiedades que vamos a mostrar, se debe cumplir lo siguiente, ¿no? Si A y B son independientes, entonces también son independientes el complemento de A y el evento B, ¿no? Entonces, si A complemento y B son independientes, por la regla multiplicativa se debe cumplir esta igualdad, ¿no? Por la regla multiplicativa. Esta es una primera propiedad para eventos independientes. La segunda propiedad me dice, si A y B son independientes, entonces también son independientes A y B complemento. Entonces, si A y B complemento son independientes, por la regla multiplicativa se debe cumplir esta igualdad, ¿no? La probabilidad de A intersectado con B complemento debe ser igual al producto de las probabilidades, ¿no? Segunda propiedad. Tercera propiedad. Nuevamente, si A y B son eventos independientes, entonces también serán independientes los complementos de A y de B, ¿no? A complemento y B complemento también son independientes. Esto quiere decir que por la regla multiplicativa se debe cumplir la igualdad, ¿no? Es decir, la probabilidad de A complemento intersectado con B complemento tiene que ser igual al producto de las probabilidades. Entonces, estas tres propiedades se han demostrado a raíz de tener, pues obviamente, eventos llamados independientes.
Estas propiedades que se han demostrado para dos eventos independientes se puede generalizar para el caso de 3 eventos independientes, 4, 5 o n eventos independientes. Igual las propiedades cumplen. ¿De acuerdo? Igual las propiedades cumplen. Muy bien. Entonces, este es el concepto, esta es la pequeña definición, porque en realidad, como ustedes observan, no es una definición extensa. Es una definición muy corta acerca de este tipo de eventos llamados independientes, ¿no? Entonces, la idea acá de aplicar los eventos independientes es que si yo tengo dos eventos, estos no tienen que ser dependientes, es decir, la ocurrencia de uno de ellos no depende de la ocurrencia del otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar, las propiedades y la regla multiplicativa, ya cuando apliquemos este tipo de eventos para diferentes ejercicios. ¿Ya? Para diferentes ejercicios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿cómo aplicamos entonces este concepto de los llamados eventos independientes o independencia de eventos? Veamos este primer ejercicio de aplicación. Dice, en la fabricación de cierto producto se presenta el defecto tipo 1 con una probabilidad de 0,01 y el defecto tipo 2 con una probabilidad de 0,05. Si las ocurrencias de los defectos en los productos son independientes, calcule las siguientes probabilidades. Muy bien, entonces lo primero que tengo que hacer es definir los eventos. Va a haber dos eventos. Llamemos al evento A artículo artículo que presenta el defecto tipo 1. Lo que presenta el defecto tipo 1, ¿no? ¿Y cuál es su probabilidad que presente el artículo el defecto tipo 1? Es de 0,001. Evento B, artículo que presenta el defecto tipo 2. ¿Cuál es su probabilidad? Según el dato es 0,05. ¿Sí? Por dato del ejercicio, dice acá en este párrafo, ¿no? Si las ocurrencias de los defectos en los productos son independientes, la ocurrencia de los defectos en los productos son independientes, eso quiere decir que como A y B se han definido en función a que el artículo presente tanto el defecto 1, ¿no? El tipo 1 como el defecto tipo 2, eso quiere decir entonces que el evento A y el evento B son independientes, ¿no? Esto por dato. Son independientes por dato del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya podemos responder la primera pregunta. Dice, calcule la probabilidad de que un artículo tenga ambos defectos, ¿no? Es decir, tenga el defecto tipo 1 y tenga el defecto tipo 2. ¿No? Entonces, ¿cómo planteo la probabilidad? Diciendo probabilidad de que ocurra el evento A, que el artículo presente el defecto tipo 1, ¿no? Y el artículo presenta el defecto tipo 2, es decir, el evento B. Ese conectivo lógico de A y B, ¿no? Ese conectivo lógico de A y B viene a ser o representa a la intersección. ¿De acuerdo? Representa la intersección.
Entonces, probabilidad de A intersectado con B, como A y B son independientes, puedo aplicar la regla multiplicativa de la probabilidad, ¿no? Que nos dice que la probabilidad de la intersección de los eventos independientes es igual al producto de las probabilidades. Entonces, esto lo voy a aplicar acá, ¿no? Dado que A y B son independientes, entonces esto sería probabilidad de A por probabilidad de B. Reemplazamos los valores, 0.01 multiplicado por 0.05. Esto dará 0.3 ceros y 5. Entonces aquí ya estamos aplicando la independencia de eventos, ¿no? Porque estamos aplicando la regla multiplicativa. A ver, siguiente pregunta. Calcule la probabilidad de que un artículo solo tenga el defecto 1. Solo tenga el defecto 1, ¿no? El defecto tipo 1. Bueno, ¿cómo planteo esa probabilidad? Simplemente diciendo la probabilidad de que el artículo tenga el defecto tipo 1 y que no tenga el defecto tipo 2 y que no tenga el defecto tipo 2, es decir, el evento B complemento. Vamos, probabilidad de A intersectado con B complemento, ¿no? Ahí estamos diciendo que solamente tiene el artículo el defecto tipo 1 y no tiene el defecto tipo 2. Ahora, aquí aplicamos la propiedad. Como A y B son independientes, ¿no? Por propiedad sabemos de que A y B complemento también son independientes. Y se debe cumplir la regla multiplicativa. Bueno, entonces aquí aplicamos la regla multiplicativa. Esto sería probabilidad de A por probabilidad de B complemento. Reemplazamos los valores. Probabilidad de A, 0.01. Y probabilidad de B complemento, ¿no? Si la probabilidad de B es 0.05, entonces la probabilidad de complemento es 0.95. Esa sería la probabilidad de que el artículo solo presente el defecto tipo 1. Y tenemos ya esa segunda probabilidad. Bien. Tercera pregunta. Calcule la probabilidad de que un artículo contenga solo un defecto. Contenga solo un defecto, ¿no? O sea que el artículo puede contener el defecto tipo 1 o el defecto tipo 2, ¿no? Pero que contenga solo un defecto. Entonces, esa probabilidad lo vamos a calcular de esta manera. Probabilidad de que presente solo un defecto sería la probabilidad que presente el defecto tipo 1, es decir, A, ¿ya? Y no presente el defecto tipo 2, es decir, A intersectado con B complemento. Esto es lo que podría suceder, ¿no? Cuando el artículo tenga un solo tipo de defecto. Pero también
puede presentarse otro caso, otro evento, ¿no? Por eso aquí está el conectivo O, ¿no? O A, ¿no? Complemento, o sea, no presente el defecto tipo 1 y sí presente el defecto tipo 2. De esa manera. Entonces, en estos dos eventos, estamos considerando que el artículo tiene solo un tipo de defecto. ¿De acuerdo? Solo un tipo de defecto. Pero aquí, ¿no? Hay algo que tenemos que visualizar. Que estos dos eventos, ¿no? El A intersectado con B complemento y el otro evento A complemento intersectado con B, son eventos mutuamente excluyentes. Bueno, el concepto de eventos mutuamente excluyentes nos decía que estos serán llamados así, ¿no? Siempre y cuando no haya intersección entre ellos. Es decir, la intersección entre dos eventos, ¿no? Mutuamente excluyentes debe ser el vacío, ¿no? Entonces también se dice que son aquellos eventos que no pueden suceder los dos a la vez, ¿no? Entonces, siendo así, esos eventos se llaman eventos mutuamente excluyentes. Y en este ejercicio, precisamente estos dos eventos son eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque estos dos eventos no pueden suceder los dos a la vez, ¿no? Por ejemplo, en este primer evento yo considero que el artículo tenga el defecto tipo 1. Y en este otro evento considero que el artículo no tiene el defecto tipo 1. Entonces, los dos a la vez no van a suceder. O sea, no es posible que el artículo no presente el defecto tipo 1 y a la vez presente el defecto tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, estos eventos que no pueden suceder los dos a la vez se llaman eventos mutuamente excluyentes. Entonces yo tengo, fíjense acá, la probabilidad de la unión de dos eventos que son mutuamente excluyentes, ¿no? Si nos remitimos a los axiomas de la probabilidad, específicamente el axioma 3 nos decía, si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes, entonces se puede cumplir esa igualdad, ¿no? Que la probabilidad de A unido con B debe ser igual a la probabilidad de A más probabilidad de B, o sea, la suma de las dos probabilidades. ¿Ya? Entonces, este axioma 3 lo vamos a utilizar. Entonces, como estos dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de este evento unido con este otro evento sería la suma de las probabilidades. Por el axioma número 3. Axioma 3 de la probabilidad. Muy bien, ahora viene la aplicación de eventos independientes. Como A y B son independientes, entonces por propiedad el evento A y B complemento son independientes, ¿no? Y también el evento A complemento y B también son independientes, ¿no? Por propiedad. Bien, por lo tanto, utilizaría la regla multiplicaría en ambos sumandos. Utilizamos la regla multiplicativa. Es decir, la probabilidad de A intersectado con B complemento será igual a la probabilidad de A por probabilidad de B complemento.
más, también hacemos lo mismo. A complemento y B también son independientes, ¿no? Entonces, ese sumando sería la probabilidad de A complemento multiplicado por probabilidad de B. Eventos independientes. Bueno, lo que me queda es ahora reemplazar los valores, ¿no? Vamos a reemplazar los valores. Probabilidad de A. 0,01 por probabilidad de B complemento, ¿no? Si probabilidad de B es 0,05, entonces la probabilidad del complemento sería, ¿no?, 0,995, ¿no? Entonces, la probabilidad de B complemento sería 0,95 más la probabilidad del complemento de A. Si la probabilidad de A es 0,01, entonces la probabilidad del complemento de A sería 0,99. Probabilidad de complemento 0,99 por probabilidad de B. Y la probabilidad de B es 0,05. A ver, ¿eso cuánto nos tiene que dar? ¿No? 0,01 por 0,95 más 0,99 por 0,05. A ver, esto sería 0,059, ¿no? ¿Está bien? 0,01 por 0,95 más 0,99 por 0,05. A ver si está bien o no está bien. 0,059. ¿De acuerdo? 0,059. Muy bien. Entonces aquí fíjense, en esta parte del ejercicio hemos aplicado el concepto de eventos mutuamente excluyentes, hemos aplicado el axioma de la probabilidad y finalmente los eventos independientes. A ver, tercera pregunta. Dice, calcule la probabilidad que no tenga ningún defecto, es decir, no tenga el defecto tipo 1 y no tenga el defecto tipo 2. Entonces, ¿cómo plantearíamos aquí la probabilidad de que no tenga defecto, ningún defecto? Que no tenga el defecto tipo 1, eso sería A complemento, ¿no? Y sección no tenga el defecto tipo 2, es decir, B complemento. Entonces, por la propiedad, ¿no? Por la propiedad. Si A y B son independientes, entonces los complementos también son independientes, ¿no? Entonces, A complemento y B complemento también son independientes. Y aplicamos la regla multiplicativa, ¿no? Si A complemento y B complemento son independientes, entonces esta probabilidad debe ser igual a la probabilidad de A complemento multiplicado por la probabilidad de B complemento.
reemplazo los valores, probabilidad de A complemento. Si la probabilidad de A es 0.01, entonces la probabilidad de complemento sería 0.99. Por la probabilidad de B complemento, ¿no? Probabilidad de B complemento. Probabilidad de B es 0.05 y la probabilidad de B complemento, ¿cuánto sería? Si la probabilidad de B es 0.05, entonces la probabilidad de su complemento es 0.95. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de B complemento es 0.95. 0.99 por 0.95. Eso nos dará 0.9405. Entonces, fíjense, son ejercicios para aplicar los eventos independientes, ¿no? Para aplicar los eventos independientes. Claro, en la pregunta C decía, calcule la probabilidad de que un artículo contenga solo un defecto, ¿no? Entonces el artículo puede tener el defecto tipo 1 o el defecto tipo 2, pero solamente un tipo de defecto, ¿no? Entonces el planteamiento debe ser así, ¿no? Probabilidad de que el artículo tenga solo un defecto sería, bueno, el planteamiento de estos dos eventos, ¿no? En el primer evento, ¿no? En el primer evento decimos que el artículo tiene defecto tipo 1, ¿no? Y B complemento significa que eh, el artículo no tenga defecto tipo 2, ¿no? O que el artículo no tenga el defecto tipo 1 y el artículo tenga el defecto tipo 2, ¿no? Pero debe tener solo un defecto, ¿no? O bien el tipo 1 o bien el tipo 2. Bueno, aquí aplicamos el concepto de eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Estos dos eventos son mutuamente excluyentes. O sea, no pueden suceder los dos a la vez, ¿no? Y obviamente aquí aplicamos la, el tercer axioma, el axioma 3, que nos dice si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Entonces, esto es lo que se ha aplicado acá, ¿no? Primero se aplicó el axioma 3 y luego aplicamos la regla multiplicativa, ¿no? Para eventos independientes. Bueno, entonces este es el primer ejercicio de aplicación correspondiente a los eventos independientes. A ver, veamos a continuación otro ejercicio de aplicación, ¿no? De los eventos independientes. A ver, este ejercicio 2 tiene el siguiente enunciado. Dice así: un sistema está conformado por tres componentes que funcionan independientemente. La probabilidad de que un componente funcione correctamente es 0,70. ¿No? Y nos pide calcular tres probabilidades. La primera es calcule la probabilidad de que dos componentes funcionen correctamente.
B, calcule la probabilidad de que los tres componentes funcionen correctamente. Y C, calcule la probabilidad de que ningún componente funcione correctamente. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer primero, como siempre, es definir los eventos, ¿no? Como van a haber tres componentes de un sistema que funcionan independientemente, entonces defino tres eventos. El A1, componente 1, funciona correctamente, ¿no? Cuya probabilidad de que funcione correctamente es 0,70. A2, componente 2, funciona correctamente. También sería 0,70. Y A3, componente 3, funcione correctamente, probabilidad de A3 también sería 0,70. ¿Y cuáles serían sus complementos, no? El A1 complemento, es decir, el componente 1 no funciona correctamente. Y eso sería 0,30, ¿no? La probabilidad de A1 complemento. De la misma manera, la probabilidad de A2 complemento también sería 0,30. Y la probabilidad de A, ¿no? La probabilidad de complemento de A3 sería 0,30. 0,30. Aquí hay un dato importante que me dice de que estos tres eventos, A1, A2, A3, son eventos independientes, ¿no? Eso es lo que nos dice acá en el ejercicio, ¿no? Tres componentes que funcionan independientemente. Bueno, primera pregunta, calcule la probabilidad de que dos componentes funcionen correctamente. Dos componentes funcionen correctamente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a calcular a continuación. Probabilidad de que dos componentes funcionen correctamente. Entonces aquí vamos a plantear los eventos que podrían suceder, ¿no? Como tenemos tres eventos, vamos a ir viendo eh, de que dos componentes funcionen correctamente. Entonces aquí vamos a simular algunos eventos que se podrían dar. Entonces, para que dos componentes funcionen correctamente, ese quiere decir que A1 funcione correctamente y la intersección, y A2 funcione correctamente y A3 no funcione correctamente, ¿no? O sea, el A3 complemento. Eso es uno de los eventos que podría suceder, ¿no? Que dos componentes eh, funcionen correctamente, ¿no? Dos componentes funcionen correctamente, ¿no? Entonces aquí el A1 y el A2 funcionan correctamente y el A3 no funciona correctamente. O la intersección, ¿no? O ahora el evento A1
funciona correctamente y el A2 no funciona correctamente, entonces el A1 funcione correctamente y el componente 2 no funcione correctamente, ¿no? Y el componente 3 sí funcione correctamente. O ahora viene otra situación que podría presentarse, ¿no? Entonces estoy considerando en cada uno de los eventos de que dos componentes funcionen correctamente, ¿no? Dos funcionen correctamente. Entonces en este caso sería A1 no funciona correctamente, o sea, el A1 complemento, y intersección, componente 2 funciona correctamente, y A3, componente 3 funciona correctamente. Entonces ahí nuevamente hemos simulado los posibles eventos que podrían suceder. Estos tres eventos también son eventos mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. Es decir, dos eventos no van a suceder al mismo tiempo. Muy bien, entonces aquí también podemos decir de que estos tres eventos son eventos mutuamente excluyentes. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque los tres eventos no pueden suceder a la vez. ¿No? Los tres eventos no pueden suceder a la vez. Por eso se denominan eventos mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de que dos componentes funcionen correctamente ¿no? Sería precisamente este evento que hemos. ¿No? Al ser estos tres eventos mutuamente excluyentes, nuevamente voy a aplicar aquí el axioma 3 de la probabilidad. Hace un momento ya lo hemos visto, ¿no? El axioma 3 de la probabilidad, ¿no? Nos dice que si hay o dos eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión debe ser igual a la suma de las probabilidades. Muy bien. El segundo evento, para que dos componentes funcionen correctamente, ¿no? Y el tercer evento, ¿no? Entonces fíjense, aquí ya tenemos
hemos aplicado el axioma 3 de la probabilidad, ¿no? ¿No? Para que esta probabilidad de la unión de tres eventos mutuamente excluyentes, ¿no?, pase a ser la suma de las tres probabilidades. Ahora, como A1, A2 y A3 son independientes, entonces aplicamos la regla multiplicativa. Esta probabilidad de la intersección de los tres eventos sería probabilidad de A1 por probabilidad de de A2 multiplicado por probabilidad de A3 complemento. ¿No? Y lo mismo aquí también, aplicamos la regla multiplicativa. Esto sería probabilidad de A1 por probabilidad A2 complemento, ¿no? A2 complemento. Multiplicado por la probabilidad de más esta probabilidad, cuyos eventos son mutuamente o son independientes, ¿no? Son independientes. ¿No? Entonces, aplicando la regla multiplicativa, esta probabilidad de la intersección sería la probabilidad de A1 complemento multiplicado por probabilidad de A2 y por probabilidad de A sub 3. Entonces aquí hemos aplicado eventos independientes. Eventos independientes. ¿No? Entonces aquí hemos utilizado la axioma 3 de la probabilidad y aquí ya hemos utilizado la definición de los eventos independientes, ¿no?, por la regla multiplicativa. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es reemplazar. Probabilidad de A1 es 0,70. Probabilidad de A sub 2 también 0,70. Y la probabilidad de A1 complemento 0,30. Más probabilidad de A1 0,70. Probabilidad de A2 complemento 0,30. Probabilidad de A sub 2 complemento 0,30. Y más la probabilidad de A1 complemento, que sería 0,30. Probabilidad de A2, 0,70. Y la probabilidad de A sub 3.
¿no? Sería 0.70. A ver, aquí es 0.70. ¿No? Entonces ahí hay que calcular 0.70 elevado al cuadrado, ¿no? Multiplicado por 0.30, ¿no? Y esto multiplicado por 3, ¿no? 3 veces el producto de 0.70 al cuadrado por 0.30, ¿no es cierto? Ya, eso nos da 0.0441, ¿no? 0.441, ¿tá? Entonces, de esta manera hemos calculado esa probabilidad de que dos componentes funcionen correctamente, ¿no? Aplicando axioma de la probabilidad, eventos independientes. La segunda pregunta nos permite calcular la probabilidad de que los tres componentes funcionen correctamente. Los tres funcionen correctamente. Entonces, probabilidad de que los tres componentes funcionen correctamente sería probabilidad de que A1 funcione correctamente, A2 funcione correctamente y A3 funcione correctamente. Pero como estos tres eventos son independientes, entonces, ¿no?, se aplica ahí la regla multiplicativa. Muy bien, entonces ahí hay que repasar. Probabilidad de A2, no, probabilidad de A1, que sería 0.70. Probabilidad de A2, que sería 0.70. Probabilidad de A3, 0.70. Eso sería 0.70 elevado al Q. 0.70 al cubo, ¿no?, nos dará 0.343. Siguiente pregunta, dice, calcule la probabilidad de que ningún componente funcione correctamente. Ninguno. Entonces la probabilidad de que ningún componente funcione correctamente lo planteamos de esta manera. Probabilidad probabilidad que el componente A1 no funcione correctamente y el componente A2 no funcione correctamente y el componente A3 no funcione correctamente. Como A y B, como A1, A2 y A3 son independientes, entonces por propiedad los complementos de esos tres eventos también son independientes. Entonces aquí tenemos el producto, probabilidad de A1 complemento por probabilidad de A2 complemento y por probabilidad de A3 complemento. Entonces reemplazamos simplemente allí
A ver, probabilidad de A1 complemento, 0,30. Probabilidad de A2 complemento, 0,30. Probabilidad de 3 complemento, 0,30. Que sería 0,30 elevado al cubo. Eso nos dará 0,027, ¿no? Entonces, fíjense, hemos desarrollado dos ejercicios, ¿no? Con el tema de eventos independientes, ¿no? Y sobre todo aplicando las propiedades y también la regla multiplicativa. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, de esa manera entonces se trabaja con los llamados eventos independientes, ¿ya? Eventos independientes. A continuación vamos a desarrollar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿no? Teorema de probabilidad total, teorema de Bayes. Ahora fíjense, tanto en el caso del teorema de la probabilidad total como el teorema de Bayes, ¿no? Aquí vamos a calcular este tipo de probabilidades, ¿no? Bajo una condición. ¿Y cuál es la condición? Es que el espacio muestral debe estar particionado. Entonces, si yo tengo el espacio muestral, ¿puedo particionar a este espacio muestral? ¿No? Para eso debemos considerar eventos, ¿no? Que estén definidos en el espacio muestral para que se pueda hacer esta partición del espacio muestral. Pero se debe cumplir lo siguiente, que la intersección de los eventos que particionan el espacio muestral es el vacío. O sea, son mutuamente excluyentes. Y también la otra condición es que la unión de esos eventos debe ser igual al espacio muestral. Entonces, si cumplen estas condiciones, esos K eventos, entonces podemos calcular la probabilidad total y el teorema de Bayes. Entonces, la probabilidad total y el teorema de Bayes se aplican únicamente cuando tengamos particionado el espacio muestral. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos particionado el espacio muestral, ¿no? Por estos K eventos. El teorema de la probabilidad total, ¿no? Nos permite calcular una probabilidad, ¿no? Una probabilidad. Pero para calcular esa probabilidad que se llama probabilidad total, lo que debemos tener siempre es un espacio muestral particionado, ¿no? ¿Quién va a particionar el espacio muestral? Esos K eventos, ¿no? Esos K eventos que precisamente nos van a servir para particionar el espacio muestral, ¿no? Es como que nosotros cortáramos un pastel en pedazos, eso se llama particionar. Por lo tanto, todo evento, todo evento que está dentro de la partición, todo evento que está dentro de la partición, podemos calcular su probabilidad, ¿no?
para todo evento que está dentro de la partición, podemos calcular su probabilidad. Y esa probabilidad que vamos a calcular se llama probabilidad total. ¿No? Para calcular esa probabilidad total tenemos que hacer esta sumatoria, ¿no? La sumatoria de estos productos. ¿No? La sumatoria de esos productos. Es decir, aquí la probabilidad del evento que particiona al espacio muestral multiplicado por esta probabilidad condicional. ¿Ya? Esa sería, digamos, la fórmula para calcular una probabilidad total. Entonces, el evento que definamos y de la cual vamos a calcular la probabilidad total siempre tiene que estar dentro del espacio muestral particionado. Ahora, una herramienta gráfica que nos permita poder calcular la probabilidad total, ¿no? Sin necesidad de ver la fórmula de la probabilidad total, entonces podemos graficar este gráfico que se llama diagrama de árbol. El diagrama de árbol. Entonces, a partir de esta partición del espacio muestral, se ha podido construir el diagrama de árbol. Entonces, aquí se ha particionado el espacio muestral por estos dos eventos. Entonces, en el tronco del árbol, o el primer nivel, allí coloco esas dos probabilidades. ¿No? Y en las ramas del árbol, allí voy a colocar sus probabilidades condicionales. Entonces, a esta gráfica, a este esquema, se le llama el diagrama de árbol. ¿Ya? Entonces, la intención de utilizar el diagrama de árbol es con la finalidad de poder calcular probabilidades totales. Veamos las características que debe tener el diagrama de árbol. A ver, si nosotros partimos, por ejemplo, de este espacio muestral que ha sido particionado por estos dos eventos, E1 y E2, y dentro de ese espacio muestral estamos considerando el evento A, entonces podemos hacer la representación en diagrama de árbol. ¿No? Podemos hacer la representación del diagrama de árbol. Entonces, en el primer nivel del árbol, o el tronco del árbol, tienen que estar las dos probabilidades de ¿no? Los dos eventos que particionan al espacio muestral. Y en el segundo nivel del árbol, o sea, en las ramas, vamos a encontrar a las probabilidades condicionales. Ahora, cuando nosotros grafiquemos el diagrama de árbol, se debe cumplir que la sumatoria de todas las probabilidades en el primer nivel del árbol siempre tiene que ser 1 o 100%. Entonces, a partir del diagrama de árbol, podemos calcular la probabilidad total. En el segundo nivel del árbol, como tenemos aquí las probabilidades condicionales, se debe cumplir lo siguiente, ¿no? Que la suma de la probabilidad de A más la probabilidad del A complemento, eso viene a ser 1. Lo propio sería con la probabilidad de A dado E2 más la probabilidad de A complemento dado E2, la suma de ellos tiene que ser 1.
Entonces, básicamente esa es una descripción de los elementos que van a ir en el diagrama de árbol. Entonces, cuando nos pidan calcular la probabilidad total y hemos graficado el diagrama de árbol, entonces, ¿no?, será muy sencillo poder realizarlo. Luego viene el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes es un teorema precisamente que se va a aplicar para los eventos que particionan al espacio muestral. Entonces, si realizamos un experimento aleatorio, ¿no?, y el evento A es un evento cualquiera definido sobre el espacio muestral, entonces estos eventos E1, E2, hasta E sub K, ¿no?, estos eventos que particionan al espacio muestral, entonces se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir lo siguiente, que la probabilidad de cualquier evento que particiona al espacio muestral o esté en el tronco del árbol, dado quién, dado el evento que está dentro de la partición, entonces lo que voy a calcular aquí es una probabilidad condicional, ¿no? Y vean acá cuál es la estructura de esa probabilidad condicional. Entonces aquí estoy aplicando una probabilidad condicional con el teorema de Bayes. Entonces el teorema de Bayes ¿no?, nos va a permitir entonces poder calcular la probabilidad condicional con la estructura, con esta estructura, ¿no? Siempre vamos a calcular, si quiero aplicar el teorema de Bayes, siempre debo calcular la probabilidad de cualquier evento que particiona en el espacio muestral, dado el evento que está dentro de la partición. Y la estructura es esta, ¿no? Es un cociente. En el numerador va el producto de la probabilidad del evento que particiona el espacio muestral multiplicado por la probabilidad condicional de A, dado el evento que particiona el espacio muestral. Y en el denominador considero la probabilidad total. Entonces, este es el teorema de Bayes. Ese es el teorema de Bayes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un par de aplicaciones precisamente utilizando el concepto de la partición del espacio muestral, el diagrama de árbol y el cálculo de una probabilidad condicional con el teorema de Bayes. A ver, veamos entonces. A ver aquí. Ejercicio 1. Dice, 3 máquinas A, B y C producen el 45, 30 y 25% respectivamente del total de las piezas producidas en una fábrica. Si sumamos los tres porcentajes que son eventos, ¿no?, o sea, son probabilidades, ¿cuánto suman ahí, no? Ahí están sumando 100%. Entonces la idea aquí, cuando trabajamos con probabilidad total, teorema de Bayes, siempre identificar en el texto
¿no? ¿Cuáles son esas probabilidades cuya suma es el 100% o 1? Entonces, en este caso, las tres máquinas ABC producen el 45, 30 y 25% respectivamente del total de las piezas producidas en la fábrica. Los porcentajes de producción de defectuosos de estas máquinas son del 3%, 4 y 5%. Muy bien. Entonces acá nos piden calcular algunas probabilidades. Muy bien. Entonces lo primero que tengo que hacer es definir tres eventos, ¿no? Estos tres eventos hacen una suma de 100%. Entonces, aquí vamos a llamar al evento A. El evento A es producida máquina A. Pieza producida por la máquina A. ¿Y cuál es su probabilidad? 45%, es decir, 0.45. Evento B, pieza producida por la máquina B. Y su probabilidad sería 0.30. El evento C evento C, pieza producida por la máquina C. Entonces, fíjense, esos tres eventos están particionando al espacio muestral, ¿no? Particionan al espacio muestral. Luego, hay un evento que está dentro de la partición, ¿no? Ese evento que le hemos llamado D sería pieza defectuosa. ¿Ya? Donde las probabilidades condicionales serían. En este párrafo dice los porcentajes de producción defectuosos de estas máquinas son el 3, 4 y 5%. O sea, la probabilidad de que la pieza sea defectuosa, dado que ha sido producido por la máquina A, eso sería, según el dato, 3%. La probabilidad de que la pieza sea defectuosa, dado que la pieza producida por la pieza producida sea por la máquina B, esa probabilidad es del 4%. Y la probabilidad de D dado C, eso sería 5%, 0.05. Entonces, después de haber definido los eventos, hemos identificado sus probabilidades, eh, también hemos definido el evento que está dentro de la partición.
sería probabilidad de D, dado A, que sea defectuosa la pieza producida por la máquina A, 3%, probabilidad de D dado B, 4%, y probabilidad de D dado C, 0,05, ¿no? 5%. Entonces, estas son las probabilidades que debemos deducir, obviamente, del caso del ejercicio. Ahora vamos a completar el diagrama de árbol, ¿no? Aquí tenemos el tronco del árbol y ahí vamos a anotar las tres probabilidades, ¿no? Es decir, probabilidad de A, 0,45. Probabilidad de B, 0,30. Probabilidad de C, 0,25. Y ahora vienen las ramas, ¿no? Que son probabilidades condicionales. Entonces, de esta probabilidad de A sale esta rama y esta otra rama. Entonces, esta rama viene a ser la probabilidad de D dado A, cuyo valor es dato 0,03. Bueno, esta otra rama es el complemento del primero, es decir, probabilidad de D complemento dado A, ¿no? Y esta probabilidad es dato, es 0,03. Bien, siguiente rama del árbol, como sale de la probabilidad de B, entonces esta probabilidad, ¿no? Sería la probabilidad de D dado B. Y eso es 0,04. Y esa otra rama es el complemento, es decir, probabilidad de D complemento dado B. Y eso sería, obviamente los dos tienen que sumar 1, 0,96. Esta probabilidad condicional que sale de la probabilidad de C, ¿no? Sería la probabilidad de D dado A, no, dado C. Y esta probabilidad es dato 0,05. Y su complemento de complemento dado C. Este sería 0,95. Muy bien, entonces fíjense, ya está completa nuestro diagrama de árbol, ¿no? También nuestra partición, los eventos. Entonces vamos a responder las preguntas. Dice, si seleccionamos una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Entonces nos están pidiendo aquí la probabilidad de que la pieza sea defectuosa, o sea, calcular esta probabilidad de D, ¿no? O sea, nos están pidiendo la probabilidad total. Entonces ahí vamos a calcular la probabilidad de D,
la probabilidad total, simplemente con el uso del diagrama de árbol. Entonces este tronco 0.45 lo multiplico por la rama, más 0.30 por 0.04, más 0.25 por 0.05. Sin necesidad de ver la fórmula para la probabilidad total, solamente hemos trabajado con el diagrama o gráfico del árbol. Bien, entonces esta probabilidad total, probabilidad de D, ¿no? Haciendo el cálculo, 0.038. Entonces aquí ya calculamos la probabilidad de D, que es la probabilidad total. La pregunta B dice, si tomamos al azar una pieza y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producida por la máquina B? Entonces nos están pidiendo la probabilidad de D dado que la pieza resultó defectuosa. ¿Ya? Entonces para resolver esta probabilidad condicional utilizaremos el, ¿no? el diagrama de árbol y obviamente el teorema de Bayes, ¿no? Es una probabilidad condicional, ¿no? Entonces, valiéndonos de la estructura, esta probabilidad de B dado D sería igual a la probabilidad de B por probabilidad de D dado B. Y en el denominador va la probabilidad total, es decir, la probabilidad de D. Entonces acá tengo que multiplicar probabilidad de B, que es 0.30, probabilidad de D dado B, 0.04. En el denominador la probabilidad total sería 0.038. Eso nos va a salir 0.31. Entonces la probabilidad de que la pieza defectuosa, ¿no? Que la pieza sea producido por la máquina B, dado que esta pieza resultó defectuosa, es de 0.3158. ¿No? Entonces aquí hemos aplicado probabilidad total y en esta pregunta teorema de Bayes. Muy bien, entonces de esa manera hemos respondido a las dos primeras preguntas. Y la tercera pregunta dice, ¿qué máquina tiene mayor probabilidad de haber producido una pieza defectuosa? Entonces, por lo pronto ya tengo la primera probabilidad. Ahora vámonos con la probabilidad de A dado D.
Entonces acá reemplazo probabilidad de A por probabilidad de D, dado A, y sobre la probabilidad de D. Debo reemplazar probabilidad de A, 0,45, probabilidad de D dado A, ¿no? 0,03. Sobre la probabilidad de D, que viene a ser 0,038. Y la otra probabilidad que falta es la probabilidad de C dado D. Desarrollamos con el teorema de Bayes. Entonces esto sería probabilidad de C, probabilidad de D, dado C sobre la probabilidad de D. Entonces en el numerador reemplazamos probabilidad de C, 0,25, multiplicado por la probabilidad de D dado C. D dado C, 0,05. Sobre la probabilidad total. Entonces aquí la primera probabilidad condicional sería 0,45 por 0,03. Eso nos dará 0,35. 33. Luego tenemos 0,25 por 0,05. Entonces eso nos va a dar 0,3290. Entonces estas son las probabilidades condicionales que se calculan con el teorema de Bayes. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? A ver, veamos otro ejercicio de aplicación de teorema de Bayes, probabilidad total. A ver, veamos, ejercicio 2. Dice, en un estudio se afirma que el seguro vehicular es el más importante en términos de facturación anual en el mercado asegurador de riesgos generales. Las participaciones de las empresas del mercado asegurador de vehículos son Seguros A con 40%, Seguros B con 35% y otros seguros con 25%. Se sabe que el porcentaje de siniestros vehiculares registrados el año pasado de cada aseguradora es Seguros A 5%, Seguros B 8% y otros 10%. Entonces en la pregunta nos pide calcule la probabilidad que el seguro vehicular registre siniestro el año pasado. Muy bien. Entonces, del texto que hemos leído, prácticamente aquí podemos sacar ya el 100%, ¿no? Entonces los eventos para esas probabilidades que definamos se van a encontrar en el tronco del árbol.
¿Ya? Entonces le vamos a llamar A. Sería, vamos a ponerle así, vehículo, vehículos con seguro A. La probabilidad de A, según dato, es del 40%, ¿no? 0.40. Evento B, vehículos con seguro y su probabilidad de B sería 8%, 0.08. Perdón, pero estoy confundiendo. Aquí es 0.35, ¿no? Y o el evento otros seguros, ¿no? Vehículos con otros seguros. Entonces la probabilidad de O 0.25. Y si sumamos, obviamente suman 1. Entonces estos tres eventos A, B y O son los que particionan al espacio muestral. Dentro de ese espacio muestral vamos a generar este evento, ¿no? El evento D. ¿No? Según el párrafo dice, se sabe que el porcentaje de siniestros vehiculares D registrados el año pasado de cada aseguradora es seguros A 5%, seguros B 8% y otros 10%. Estas son las probabilidades condicionales. Entonces el evento B vamos a definirle como siniestro vehicular, ¿no? Y ese evento D está dentro de la partición. Bueno, entonces a continuación vamos a construir el diagrama de árbol, ¿no? Entonces en el tronco o el primer nivel del árbol considero la probabilidad de A 0.40. La otra probabilidad es probabilidad de B 0.35 y probabilidad de O 0.25. Ahora viene la rama del árbol. Esta probabilidad que sale de la probabilidad de A, ¿no? Sería la probabilidad de D dado A. Y este de acá sería la probabilidad de D complemento dado A. Entonces, las probabilidades condicionales, esos son datos, ¿no? Estos son los valores de las probabilidades condicionales. Es decir, la probabilidad de dado A es 5%, es decir, 0.05. Probabilidad de D dado B, eso sería 8%, 0.08. La probabilidad de D dado O
Ese es el 10%, ¿no? 0.10. Bueno, entonces acá reemplazamos, ¿no? Estos valores ya han sido calculados. Probabilidad de D dado A sería 0.05. Su complemento, 0.95. Las dos ramas que salen de B serían la probabilidad de D dado B, cuyo valor es 0.08. El complemento sería probabilidad de D complemento dado B. Entonces esta probabilidad debe ser 0.92, ¿no? Para que los dos sumen 1. Siguientes dos últimas ramas, ¿no? Tenemos la probabilidad que sale de la probabilidad de O. Esto sería probabilidad de D dado O. Y esa probabilidad de dado O sería 0.10. Y la probabilidad del complemento, ¿no? Probabilidad de D complemento dado C. Esto sería 0.90. Ya tendríamos el diagrama de árbol completo. Ahora sí podemos responder la pregunta. Dice, calcule la probabilidad de que el seguro vehicular registre siniestro el año pasado. Entonces aquí en la pregunta A nos están pidiendo calcular la probabilidad total, ¿no? La probabilidad de D. Entonces la probabilidad de D sería calculado a través del diagrama de árbol. Simplemente multiplico 0.40 por 0.05 más 0.35 por 0.08 más 0.25 por 0.10. A ver cuánto saldría. Eso nos va a salir 0.073. En la pregunta B nos piden lo siguiente, dice, si se tiene un siniestro vehicular del año pasado, calcule la probabilidad de que sea de seguros A. Entonces, la parte B nos pide calcular una probabilidad, pero condicional, ¿no? Si se tiene un siniestro vehicular del año pasado, calcule la probabilidad de que sea de seguros A. ¿No? Entonces nos está pidiendo probabilidad de A dado O. Entonces aquí tenemos que calcular una probabilidad condicional y lo hacemos con el teorema de Bayes. Aplicando la estructura tendremos probabilidad de A, probabilidad de O dado A sobre la probabilidad de D. A ver, aquí es D dado A. Entonces la probabilidad de A dado D,
lo que dice la pregunta. Si se tiene un siniestro de vehículo del año pasado, calcule la probabilidad que sea segurosa, ¿no? Probabilidad de D A dado D. Muy bien, reemplazamos aquí los valores. Probabilidad de A, 0,40. Probabilidad de D dado A, 0,05. Y en el denominador, probabilidad de D. Bien, entonces ahí calcularíamos 0,4 por 0,05 entre 0,073. Entonces, fíjense, esto serían, ¿no?, lo que es la probabilidad total, teorema de Bayes. Tener en cuenta que si deseamos calcular alguna probabilidad condicional, nuestro diagrama de árbol tiene que estar bien construida, ¿no? Si no, nos va a salir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto aquí dos ejercicios de aplicación con probabilidad total, teorema de Bayes. Por ahí en la ficha de clase hay otros ejercicios que pueden ustedes también tratar o intentar hacerlo. Acá hay un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces quedaría como tarea para que puedan ustedes aplicar lo que hemos realizado el día de hoy. Muy bien. Con esto entonces finalizaremos nuestra sesión del día de hoy. Nos faltaba entonces esos dos temas para completar la semana número 5. Con eso ya completamos la semana 5. ¿No? Y ya para la próxima semana tenemos que desarrollar otros temas, ¿no? Nuevos temas. Ya, la próxima semana hay aula invertida también. Así que, ¿no?, siempre hay que ver nuestras actividades en nuestro plan calendario. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Con esto ya terminaríamos entonces nuestra sesión del día de hoy. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, finalizamos nuestra clase del día de hoy. Yo, como siempre, les envío el documento para que lo tengan como material de consulta, ¿ya? No se olviden de realizar la tarea individual 4, ¿no? El día de hoy se cierra ya a medianoche, ¿ya? Así que traten de realizarlo. Muy bien. Nos vemos entonces en la próxima sesión, el día miércoles, ya con otro tema para desarrollar en la sesión de clase. Nos vemos.